Jorge. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Aquí disfrutando de San Sebastián. Muchas gracias por venir. Y de un buen día, además, un día precioso. No es la primera vez que vienes por aquí, además. La primera vez que vine a San Sebastián fue hace 40 años. Estaba en Vitoria, un día sin partido, me trajo un amigo y quedé impactado, me fascinó la ciudad. Y yo creo que aquel golpe emocional ha condicionado mi opinión para toda la vida. Siempre he dicho que es la ciudad más hermosa del mundo, ¿no? Me ha tocado ver mucho, pero nunca algo que me dé tanta sensación de plenitud como San Sebastián. Por la gente, por los alrededores, por la belleza de la ciudad, por la comida. Así es que desde entonces, cada vez que puedo, aquí vengo. Y me consta que además es frecuente. Sí, vengo con mucha frecuencia, sí, todo lo que puedo. Haces de donostiarra postizo como Dios manda, ¿no? Eso es. Bueno, ya Di Stéfano lo hizo, ¿no? Durante muchísimo tiempo. Di Stéfano era un ciudadano muy querido en San Sebastián. Y los veranos los pasaba aquí en su mayor parte, sí. Muy bien. ¿Qué te parece si te invito a un café y hablamos un poquito de fútbol? Genial, genial. Allá vamos. Bueno, Jorge, tenía intención de hacer un pequeño resumen primero de tu currículum, de cuáles han sido todas tus andanzas, para después comentar contigo. Tengo especial interés en hablar de fútbol, alejado de la actualidad, sin entrar en detalles del domingo, pero según preparaba tu currículum un poco, lo repasaba, digo, pero si ya está todo aquí, si todos los aspectos del fútbol, de jugador, de entrenador, de gestor, si has hecho de todo en el fútbol. Sí. Digamos que la pasión estaba en jugar. Todo lo demás me lo he encontrado en el camino. Cuando dejé de jugar, ni siquiera tenía pensado ser entrenador, pero me llegó una oportunidad, me pareció atractiva, la aproveché. Más adelante lo de director deportivo, más adelante aún lo de director general, la relación con los medios, todo eso no fue premeditado en absoluto. Lo que pasa es que todo es fútbol, ¿no? ¿Y sigues siendo futbolista? Y sigo siendo futbolista, sí, nos morimos futbolistas. Todavía sueño con que juego y es aquello que sin duda hice con más pasión, ¿no? Si te parece, en lugar de hacer el resumen del currículum y luego ir hablando temas, vamos a ir aprovechando el propio currículum para ir tocando diferentes temas, ya que están todos ahí. Muy bien, muy bien. ¿Qué recuerdas con mayor cariño de tu etapa de futbolista? No, el camino que fue largo y que fue sinuoso. Salí con una velocidad tremenda, tuve la suerte de ser campeón con Newell, primera vez en la historia que Newell's Old Boys de Rosario salía campeón, y a mí me tocó formar parte de ese equipo. Más tarde debuté con la selección juvenil argentina, fuimos campeones en Toulon, debuté con 2 goles en Uruguay con la selección mayor, y de pronto me llega la oportunidad de venir al Alavés. Yo pensaba que era un lugar de paso, en donde iba a llegar, aterrizar, tomar impulso y alcanzar el Real Madrid o el Barcelona, pero bueno, el Real Madrid llegó, pero 10 años más tarde, ¿no? Tuve 4 años en segunda división, o sea que ya empecé a remar en aguas un poco más espesas, y todo eso, sin embargo, lo valoro mucho. Quizás venir a la vez no fue la mejor idea profesional, pero sin duda en lo personal me hizo mucho bien aquella experiencia.
Alavés, Zaragoza, Eso Real es. Madrid y selección argentina. No todo el mundo tiene un campeón del mundo en su vecindario. Sí, eso es así. Llegó muy al final. Hubo un año que salí campeón de Liga, campeón de UEFA y luego campeón del mundo con Argentina. Momento de culminación indiscutible. Y 6 meses después, de una manera imprevista, tuve que dejar el fútbol. Sí. ¿Y qué recuerdas con más pasión? ¿El futbolista normal de Zaragoza, de Alavés, incluso de Real Madrid, o esos momentos que todos tenemos en la retina, los demás, con la camiseta albiceleste? No hay nada que se parezca más a la plenitud que ponerte la camiseta de tu país y representarlo. Eso es algo incomparable. He vivido en el Bernabéu emociones muy, muy fuertes, hasta el punto de que hubo algún partido en donde mi sensación es que perdía la noción hasta de dónde estaba, ¿no? Yo recuerdo un partido contra el Borussia que metimos el 4.º gol en el minuto 92, superando un 5-1 que nos habían metido en Alemania, que provocó en el Bernabéu una especie de exorcismo de 120.000 personas, y aquello fue algo insuperable, ¿no? Pero claro, ser campeón del mundo con tu país, meter un gol en una final, eso es muy difícil hasta de explicar, ¿no? ¿Y cómo llevas estar en 2 goles importantísimos que todos hemos visto 1000 veces? Porque estás en toda la escena, tanto en la mano de Dios Sí. como en el golazo que hace Diego saliendo desde su propio campo. Sí. Lo que pasa es que driblando fueron un montón de ingleses, sí, como diría él, ¿no? sí. Fueron 2 obras tan personales, tan individuales. Pero estás en ambas escenas durante todo sí, el eso trayecto. es. Lo que fui es un espectador privilegiado, ¿no? En el primer gol me tira a la pared, se me anticipa un inglés, es él el que toca la pelota, que sale por alto, por eso no es fuera de juego, si la toco yo hubiera sido fuera de juego, y ahí me da la sensación de que no la toca con la cabeza, de que no podía llegar hasta ahí con la cabeza, pero no vi la mano, la verdad es que no vi la Pero eres la el mano. único que vio que no era la cabeza. No, no era la cabeza, claramente no era la cabeza, y además cuando empezó a gritar el gol con tan poca convicción, entendí perfectamente que aquel gol le pasaba algo, ¿no? Y ya en el segundo sí que fui acompañando en el segundo palo, y bueno, siempre cuento que él en la ducha, o sea, antes de ver el gol, me dijo que durante toda la jugada intentó darme la pelota a mí, pero que siempre se le cruzaba un inglés que le hacía cambiar de idea, ¿no? Que a mí me parece muy interesante porque te da la referencia de cómo funciona el cerebro de un genio en medio de esos líos, ¿no? Y bueno, el Maradona era indiscutiblemente un genio, ¿no? ¿Por qué los futbolistas, salvo Diego Maradona y algunos otros pocos, empiezan a entender el juego ya de mayores? En muchos casos porque los entrenadores no lo dejan entender el juego, porque juegan bajo dictado, aprenden a jugar de memoria, y a base de repeticiones, al final se convierten en jugadores que son muy técnicos, que son muy habilidosos, pero que piensan con la cabeza del entrenador, no con la cabeza propia, ¿no? Hace muy pocos días leí unas declaraciones de Simeone en donde decía que Griezmann era el único jugador que sabía qué hacer con la libertad. Eso arrastra un dato que es tremendo, o sea, que no conoce ningún jugador que sepa qué hacer con la libertad, ¿no? Y me da la sensación de que eso solo puede empeorar, porque los entrenadores cada vez somos más intervencionistas, ¿no? De aquella época tuya como futbolista, es más o menos, o la podemos enfocar en la que yo considero la primera gran revolución del fútbol moderno o en color, que es Rinus Michel, Johan Cruyff jugador, el fútbol total, desordenado si quieres, pero es cuando se empieza a hablar de este tipo de cosas. ¿Cómo ves la evolución un poco del fútbol de aquel entonces comparando con lo de ahora? Bueno, aquello nos costó entenderlo, efectivamente. Tú dices que era desordenado, digamos que era una estructura totalmente distinta.
estábamos acostumbrados a un fútbol fotográfico en donde cada jugador ocupaba una posición, y de pronto nos encontramos con un fútbol cinematográfico en donde cualquier jugador podía aparecer en cualquier lugar del campo. Y sin embargo, cuando perdían la pelota no había tal desorden, el equipo estaba estructurado, ¿no? Bueno, aquello efectivamente fue la primera gran revolución colectiva, por lo menos de la que yo tuve referencias, ¿no? Y dio vuelta la concepción que teníamos del fútbol, y fue muy atractiva porque luego vino otra, que fue la de Saki, pero en donde la pelota era algo secundario, se atendía más a los espacios que a la pelota, y de hecho le copiaron más la presión que el juego, ¿no? La presión, que era extraordinaria, sobre eso no hay ningún tipo de duda. Defensa muy adelantada, te aplastaban contra la raya como si fueran moscas, y te atacaban con y sin la pelota, ¿no? Ya son los años 90 y eso efectivamente Saki, segunda revolución del fútbol moderno, presión, achique de espacios, todo el tema zonal y de línea, que luego ya como entrenador, con Ángel Capa en Tenerife primero, pero habéis desarrollado mucho vosotros. Sí, de todas formas, lo del achique de espacio ya lo traíamos desde Menotti, que fue un antecedente importante. Lo que pasa es que menos conocido porque no estábamos en la época de internet, pero Menotti ya entrenaba el fútbol de una manera global, no lo separaba en preparación física, táctica, técnica, sino que todos los entrenamientos los englobaba en una única actividad, representaba las dificultades que luego te ibas a encontrar en los partidos, o sea, cosas que son ahora normales, hace 40 años eran revolucionarias, y el primero, sin duda, que lo llevó a cabo fue Menotti, ¿no? Lo que pasa es que luego Saki aquello lo perfeccionó, lo modernizó. Es quizás el momento en el que el jugador empieza a perder libertad, porque un Johan Cruyff o un Diego Maradona podían brillar a sus anchas, digamos, pero ya cuando el rigor táctico de la presión, de la zona, de las líneas juntas, empieza a obligar, empieza a quedar menos espacio para el futbolista. Para la creatividad de los normales, aquellos que son Cruyff, Maradona, Messi o Cristiano Ronaldo, tienen el privilegio de la libertad. De hecho, salen del campo cuando les da la gana a ellos, no cuando se le ocurre al entrenador, ¿no? Son personajes que ostentan el poder y tienen el privilegio de la libertad. Pero claro, para eso hace falta una única condición: ser un genio. Claro, pequeña condición. Y eso nace una vez cada 15 años, ¿no? Ya con la óptica del entrenador, ¿cómo combinas, y lo habéis hecho, esa presión, esa zona, ese achique de espacios, con esa libertad que demandas para el futbolista? Bueno, sin la pelota, en donde es necesario que haya una armonía de movimientos, sobre todo en las zonas cercanas a la pelota, presionar al poseedor, también a los posibles receptores más cercanos, todo eso necesita de una mecanización. Y luego intentar que el equipo sea más libre cuando tiene la pelota, porque si ahí lo programas demasiado, es finalmente muy fácil que te lo terminen detectando y te lo terminen desactivando, ¿no? Ahí sí que hay que dejar que el jugador deje suelto el instinto, y que sean los hábitos, que sea el tiempo el que vaya creando eso que Menotti llamaba pequeñas sociedades, ¿no? Pero no es fácil convencer a jugadores de talla y que ellos muchas veces creen que son especiales o demasiado especiales o más especiales de lo que efectivamente lo son. Es difícil hacerles venir, hacerles presionar, hacerles cumplir con un mínimo de movimientos. Bueno, hay que hacerlos sentir responsables, y aquellos que son más difíciles hay que darles el mando. Yo no sé, pero en el Tenerife, por ejemplo, el que comandaba la presión, el que daba el grito de salir en busca de los adversarios, era Fernando Redondo. De manera que le negábamos la posibilidad de la rebeldía, ¿no? Porque el equipo entero dependía de él. Haciéndole responsable. Haciéndole responsable, ¿no? Y claro, cuando uno se siente dueño de
un coro que compromete a todo el colectivo, lógicamente juega especialmente motivado, ¿no? Hay que ingeniársela para convencerlo a cada uno de que aquello que va a hacer le favorece al colectivo, pero a nadie le favorece más que a él, ¿no? ¿Cuál es la función más complicada, más difícil de un entrenador? Yo de todas las experiencias que he tenido, la que más trabajo me ha costado ha sido la de entrenar a jugadores que ya habían sido compañeros. La Quinta del Buitre, por ejemplo, cuando llegué al Real Madrid, esos jugadores que en alguna medida eran amigos y que de pronto ven que la relación se descompensa porque el entrenador debe ejercer la autoridad, ¿no? Entonces eso genera en general un malentendido. Y en cualquier vestuario, aunque no tengas a excompañeros, la gestión de esas figuras, de ese jugador diferente, de ese Diego Maradona o ese Romario en Valencia, por ejemplo, es menos difícil de lo que la gente cree. En general estos grandes personajes son tipos con un ego importante, pero son personas muy inteligentes, con una inteligencia natural muy grande, y uno desde el sentido común les hace entender cualquier cosa. Lo importante es hacérselo entender en privado. Si los pones en evidencias delante del grupo, sí que se rebelan y saltan chispas, pero si en privado eres capaz de reflexionar con ellos, de ayudarlos a pensar, son personas más que sensatas. Pero en ese pulso entre que cumplan como todos los demás o tratarlos de manera diferente al ser ellos diferentes. Bueno, ahí lo que hay que hacer es convencer al resto de que están jugando con alguien diferente, ¿no? Lo que pasa es que hay equipos maduros que saben convivir con un genio y hay equipos inmaduros que son incapaces de aceptar las diferencias, ¿no? ¿Tendrás alguna anécdota seguro con estos talentos? Sí, tengo muchas anécdotas. Por ejemplo, en el Mundial del 86, ese era un grupo en donde había varios jugadores al borde de los 30 años, que 4 años después ya éramos entrenadores. Todos supimos convivir con un personaje muy especial, diferente dentro de la cancha y diferente también fuera de la cancha, ¿no? En cambio, en Valencia, por ejemplo, tuve más dificultades para que Romario fuera aceptado, y Romario era un jugador que merecía ser considerado como diferente, ¿no? Si no logras que el grupo lo acepte, entonces se hace imposible la convivencia, ¿no? En el álbum de cromos de los futbolistas, ¿quién es Raúl González para Jorge Valdano? Para mí es una obra de arte del madridismo. O sea, no he conocido a nadie que represente tan bien los valores del Madrid como Raúl. Un deportista castellano, que no le gusta el adorno, que todo lo hace con simpleza, que se entrega hasta más allá de lo que le permite su cuerpo, que tiene mucho sentido colectivo. Bueno, todas cosas que están en los valores fundacionales del Real Madrid, por eso la gente lo ha consagrado como leyenda, ¿no? Llegamos a la tercera etapa de Jorge Valdano, ya de gestor, ya de primero director deportivo, luego director general, pero ya desde una perspectiva un poquito más alejada del campo de fútbol. ¿Cómo vives eso? Bueno, cuando más lejos de la cancha, peor. Esa sería la ecuación, ¿no? Fue una experiencia también interesante porque era el único sitio que me faltaba conocer para entender el fútbol en su globalidad. Fue muy interesante, pero se trata de un lugar incómodo, para decirlo de algún modo, ¿no? ¿Por qué? Porque estás emparedado entre la autoridad del presidente, dentro de un sistema muy presidencialista, y la del entrenador, dentro de un sistema en donde el entrenador cada día tiene más poder. Entonces, en ocasiones me daba la sensación de que el director deportivo, que en mi caso también era el único portavoz del club, solo estaba para las malas noticias, ¿no? Solo estaba para llevarse los golpes en los momentos
de frustración o para salir ante los medios a justificar cosas que al aficionado le cuesta entender, ¿no? ¿Cómo es posible, cómo se entiende que grandísimos empresarios con un talento innegable en sus empresas para delegar a expertos de la aviación o del hacer tornillos en cada caso, lleguen al fútbol y sean todos o casi todos atacados por el virus del palco y de repente se pongan ellos a conducir el avión o a hacer los tornillos, cuando sus empresas, insisto, delegan, saben gestionar, crean grupos de trabajo y permiten durante años que eso vaya creciendo? ¿Por qué en el fútbol de repente se volatiliza y se vuelven locos? Voy a hablar en general, que nadie se represente una figura. El fútbol no se parece absolutamente a nada. Necesita, lógicamente, un conocimiento que solo da la experiencia, pero los empresarios que están acostumbrados a mandar, a liderar, cuando llegan al fútbol, llegan a la siguiente conclusión: de estos todos sabemos, ¿no? Y si todos sabemos, yo soy más inteligente que los demás en mi empresa, ¿por qué no lo voy a hacer también en el fútbol, ¿no? Y bueno, y comienzan a tomar decisiones, bueno, muchas veces caprichosas, porque el fútbol, además, empujado por la pasión de la gente, te hace tomar decisiones incluso cuando no hace falta tomar decisiones, ¿no? Siempre estás convencido de que si llega tal jugador se resuelven todos los problemas porque es la pieza que le falta al equipo, y cuando llegue ese jugador te das cuenta que no es milagroso y que hace falta otro jugador que a lo mejor te termina, y al final terminas haciendo una plantilla que se parece más a Frankenstein que a un ser humano normal y corriente, ¿no? Ese virus del palco que les hace pensar que ellos, como saben y son inteligentes, lo van a poder hacer sin necesidad de expertos técnicos en la materia, y las injerencias de un entorno que se va hinchando, se va hinchando, se va hinchando. ¿Y dónde queda el fútbol? Eso es, lo que hay alrededor de estos grandes personajes es muy poco espíritu crítico. La gente que se acerca es solo para darles la razón, y eso también contribuye a la confusión, ¿no? Pero bueno, no todo es malo. En general estamos hablando de líderes que ayudan a los clubes a mantener su vigencia, y eso lógicamente también hay que ponerlo en la valoración general, ¿no? Y en ese entorno que va cada vez presionando más al juego, que sigue allí en el medio, está la prensa, en la que ambos estamos colaborando en este momento. ¿Qué daño, o qué poder, o qué fuerza, o qué virtud aporta a todo este tinglado la prensa? Lo que llamamos prensa también ha evolucionado hacia las dos puntas, digamos, una muy ruidosa, que vive de la polémica, y que lo terminan expresando más actores que periodistas, por decirlo de algún modo, en donde es imprescindible ser de un equipo, y es también imprescindible tener amigos y enemigos para generar el gran espectáculo, y hay otros periodistas que dignifican la profesión con crónicas que son auténticos cuentos, que saben dónde está el nudo del partido, que ayudan a la gente a entender este fenómeno que tiene su complejidad, ¿no? No sé, me refiero a Santiago Segurola, por ejemplo, tipos de ese tamaño que también existen y que a mí me parece que han contribuido seriamente al desarrollo del gran fútbol en España, ¿no? Pero en el mundo del fútbol de hoy en día, ¿se puede decir que tiene más valor el eco que el hecho en sí? No, yo creo que no. Yo creo que el hecho de que se grite más no da más razones. En general la gente es mucho más normal de los que nos creemos, ¿no? Y puede estar mirando uno de estos espectáculos un poco teatrales, pero lo que no crean ese tipo de personajes son opiniones, ¿no? La gente los escucha como el que ve una obra de teatro, pero es muy difícil que los cite en una conversación, ¿no? En esta tercera etapa como gestor futbolístico te toca todo el episodio Pep Mou, con el eco que supone, siendo Pep posiblemente el referente con Cruyff
de la tercera gran revolución. Hablábamos de Rinus Michel con Cruyff de jugador en una primera revolución, Arrigo Sacchi la segunda. Yo creo que nadie duda que Johan Cruyff y Pep Guardiola traen la tercera gran revolución al fútbol, pero ya dentro de ese marco de eco y de medios de comunicación y de disputas entre dos entrenadores que eclipsan prácticamente a sus equipos. Sí, es así. Efectivamente, Cruyff desde el instinto y Guardiola desde la metodología terminaron haciendo la tercera gran revolución de la posguerra, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero esta ya es una revolución con la pelota, es una revolución técnica, posicional, bueno, muy atractiva sin ningún tipo de duda y además muy eficaz, porque en el fútbol la belleza sin éxito es muy difícil que prospere, ¿no? Pues es así. Bueno, aquellas tormentas de clásicos resultaron inolvidables por la fuerza de los dos grandes personajes, pero efectivamente tuvieron un defecto, que convirtieron a los jugadores en secundarios, ¿no? Claro. Y en la cancha había jugadores como Cristiano Ronaldo y Messi, que son infinitamente más importantes que cualquier entrenador, ¿no? Jorge Valdano, jugador, entrenador, gestor, ahora en los medios de comunicación, colaborando en diferentes facetas. ¿Qué más nos espera? ¿Dónde te vamos a ver próximamente? No lo sé porque insisto que no suelo premeditar los siguientes pasos. Tengo una empresa de consultoría deportiva, doy conferencias, escribo libros, estoy en los medios, en prensa, en radio, en televisión, o sea, no me falta actividad y la verdad es que no miro mucho más allá. ¿Quizás volver? Al mundo del fútbol no lo descarto, pero ya lo miro con cierta pereza el fenómeno. Me gusta mirarlo para analizarlo, pero ser parte ya me costaría más. Muchísimas gracias por este ratito de fútbol sin ruido. Estás invitado cuando quieras a San Sebastián y por supuesto a compartir otro café con nosotros. Ha sido un placer, muchas gracias.